Yo voy a hacer mi queja sobre el proyector de allá, espero que se dé solución. Bueno, seguimos con lo que es semiología del abdomen, ¿no? Ya este es un tema muy importante porque prácticamente nosotros tenemos que aprender a palpar un abdomen. Y el aprendizaje de la palpación empieza con el propio autoexamen nuestro, ¿ya? Tenemos que hacer nosotros algunos puntos importantes, ¿no? Que son los puntos óseos que tenemos en el abdomen. En la parte inferior tenemos un hueso que es la sínfisis del pubis, ¿ya? Ese es el punto más bajo de la cavidad abdominal. El otro punto es la espina ilíaca anterosuperior, tanto derecha como izquierda. Estos puntos son importantes para que nosotros no solamente hagamos un examen físico, sino que también para que nosotros valoremos una tomografía, por ejemplo. Para que nosotros valoremos o hagamos una ecografía. Y seguimos avanzando en la ecografía, pues nosotros hagamos una punción percutánea. Es importante tener los reparos anatómicos y tener la topografía aquí tridimensional. Por eso que nosotros vamos a empezar con el examen físico. Cuando vamos a lograr el abdomen, lo primero que vamos a hacer siempre es la ocultación. Para que nosotros palpamos, los ruidos ligeros pueden desaparecer. ¿Y los ruidos ligeros qué son? Son el peristaltismo, ¿no? El movimiento del intestino que va a tener un ruido, digamos, ¿no? Que es importante que nosotros aprendamos a adaptar nuestro oído. Evidentemente, esto con la práctica ustedes se van dando cuenta cuando tenemos ruidos aumentados, por ejemplo, un paciente que está con una diarrea, ¿no? O que está con una obstrucción, ¿no? Una pregunta de examen de residencia, me acuerdo. Los ruidos hidroaéreos a la ocultación en un síndrome obstructivo abdominal. Están aumentados, están disminuidos, están abolidos, todos, ninguno. ¿Cuál cree que es la respuesta? Aumentados. Sí, a un inicio del cuadro pueden estar aumentados, evidentemente, ¿no? Porque va a luchar, hay un sonido metálico, un ting, ting, y que se lo escucha, que lucha el intestino por pasar una obstrucción, ¿no? A veces una adherencia, una brida. Pero cuando se cansa el intestino de tanto luchar, ¿qué va a pasar? Van a empezar a estar disminuidos. Y posteriormente van a estar abolidos, ¿no? Porque muchas veces llega a sufrir el intestino, a necrosarse o a perforarse y ahí van a estar abolidos. Entonces la respuesta en realidad es todos. Depende de qué fase yo lo encuentre, digamos. Si es una fase inicial, evidentemente van a estar aumentados. Ahora, si yo le pongo cómo se encuentran los ruidos en la fase inicial de un cuadro obstructivo, van a estar aumentados, timpánicos, ¿no? Ruidos de lucha. La percusión es muy importante, aprender a percutir, y siempre vamos a empezar nosotros, antes de tocar a un paciente, hagamos nosotros un autoexamen. El autoexamen es importante, ¿ya? La evaluación de nuestro cuerpo, que nosotros conozcamos nuestro propio cuerpo, es importante. La percusión, nosotros podemos percutir y escuchar el sonido de nuestro tórax, que es muy diferente a la matidez hepática, que es muy diferente a la hipersonoridad también cuando las ascites están distendidas. Yo, por ejemplo, si escucho un ruido mate en el abdomen, ¿qué pienso? ¿Qué hay? ¿Hay aire o hay líquido? Líquido. Entonces yo pienso en una patología como la citis, una peritonitis, ¿no? Un hemoperitoneo. Entonces me puede dar muchos datos la percusión. La percusión es importante hacerla con dos manos, ¿no? Aquí, por ejemplo, están viendo, estoy poniendo una posición al paciente para percutirlo. Generalmente cuando percutimos la región posterior de la espalda, lo ponemos al paciente en esta posición que se siente. Evidentemente, cuando el paciente no se puede sentar, porque hay casos que no se puede sentar porque está muy adolorido, pues no lo vamos a decir, señor, siéntese, digamos, ¿no? Un tiempo nosotros nos obligaban en el hospital a hacer una radiografía de pie, ¿no? Hacemos el pase de turno al día siguiente y el jefe, no, me van a hacer de pie la radiografía, ¿no? Y nosotros, el paciente todo medio moribundo, y nosotros tenemos que pararlo ahí entre 4 residentes, pacientes ahí, ¿no? Como crucificándolo, ¿no? Para hacer la radiografía de pie. ¿Está bien eso? No, obviamente que no. Solamente eso era para darle gusto al jefe, ¿no? Para que el jefe vea una radiografía parado de un paciente. Y no en todos los casos nosotros podemos hacer una radiografía de pie. Lo más importante que es en el hospital, ¿quién es el más importante? El paciente. Entonces yo pues no lo voy a disconfortar a un paciente. No solamente es disconfortarlo.
Hacer lo que se levante cuando el paciente no puede levantarse es llevarlo a un estado donde yo puedo inclusive aumentar su frecuencia cardíaca, porque lo estoy haciendo esforzar, y ese esfuerzo inclusive me puede llevar inclusive hasta un infarto. Entonces, bueno, algo ilógico que no se debe hacer. Evidentemente nosotros lo hacíamos porque, bueno, el jefe nos ordenaba, nos obligaba prácticamente a hacer esto, pero no es aconsejable, ¿no? Las radiografías pueden hacerse también echados. Y lo mismo los exámenes. El examen físico lo podemos hacer de un lado, de cúbito lateral, y nosotros nos percutimos y valoramos el dolor del paciente. Es importante siempre, y en esto cuando ustedes hagan un examen físico, tienen que distraer al paciente. Muchos pacientes donde uno les toca les duele, ¿no? Ay, todo lado le duele, digamos, ¿no? Y sin embargo ese paciente a veces tiene una ansiedad, tiene otro problema y no es un dolor real. Entonces cuando uno lo distrae, le pregunta, a ver, ¿dónde vive usted, digamos, ¿no? Y empiezo a percutir, o sea, charlando, obviamente distrayéndolo. Evidentemente ahí sí va a haber, cuando ya iba a dolor de verdad, el paciente no se va a distraer y va a decir que le duele, ¿no? Entonces es una técnica que nosotros hacemos en algunos casos cuando los pacientes son demasiado, o sospechamos que el paciente no tiene un dolor real, ¿no? La percusión siempre debe empezar, ¿no? Por ejemplo, en la espalda, empezar desde la parte superior hasta la parte inferior. Para eso es importante tener los dedos sin uñas. ¿O será que con uñas se puede? No. De repente lo operan al paciente, le desgarran la espalda. Entonces el médico tiene que estar con las uñas recortadas, sea hombre, sea mujer. Si es mujer se la puede pintar. Hay hombres que también se la pintan, digamos. No sé, no estoy muy de acuerdo en eso, pero bueno, cada quien puede hacer eso si quiere. Pero las uñas deben estar recortadas y limpias, ¿no? Cuando hacemos la percusión siempre la vamos a hacer en un sentido, ¿no? Nosotros tenemos algunos meridianos en el abdomen, por ejemplo, en el tórax, o en la región posterior, la región anterior. Nosotros vamos a tomar la línea medio escapular, ¿ya? Donde está la escápula. Donde está la punta de la escápula, más o menos estamos a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿no? Si nosotros vamos y tocamos la última costilla, estamos más o menos en la 12ª costilla. Pero tenemos algunos órganos que van a estar por allá, atrás, ¿no? Como el vaso, el riñón, ¿no? Los cálculos renales, por ejemplo, presentan dolor. Un paciente que tenga un derrame, una neumonía en el tórax, yo la voy a detectar. ¿Será que porque yo soy cirujano de abdomen, no tengo que valorar el tórax? ¿O tengo que valorarlo también? Sí, tengo que valorarlo. O no, a ver que eso lo valore otro, digamos. No, que venga al clínico y lo valore. A ver, yo no estoy para valorar esa cosa. No, yo tengo que valorar. O sea, las cosas básicas un médico siempre tiene que saberlas hacer. No el hecho que sea cualquier especialidad o subespecialidad, el médico, no, yo no hago eso. El examen físico tiene que saber hacer cualquier médico que tenga cualquier especialidad, así sea un patólogo, tiene que saber hacer un examen físico a una persona, a un paciente. Un dermatólogo, cualquiera, tiene que saber hacer un examen físico. En este examen físico, nosotros podemos detectar muchas patologías, tanto en tórax como en abdomen, en la región posterior, en la región anterior, y es importante evaluarlo adecuadamente, ¿no? Y nosotros siempre vamos a tener un ruido, ¿no? Matidez, hipersonoridad, ¿no? La matidez, si usted algún día se olvida, agárrense su hígado, percútanse, eso es matidez. Percútanse el tórax, eso es hipersonoridad, ¿no? Y que me indica que hay aire. La palpación debe hacerse siempre, aquí usted ve un paciente delgado, me gustaría que todos los pacientes sean delgados que valoramos, pues no son así, digamos, ¿no? ¿Y será que el examen físico, un paciente que es obeso, es difícil? Sí, es más difícil. Y también el paciente obeso me enmascara los cuadros, porque el paciente obeso se sale de la regla de los pacientes normales. Por ejemplo, un paciente con apendicitis aguda, si le digo, ¿tiene hambre? Él me dice, no, doctor. Un paciente con apendicitis aguda obeso, le digo, ¿tiene hambre? Sí, doctor, me dice. Inclusive si le traigo un pollo, se lo come delante mío. Y eso me puede hacer pensar en que no es una apendicitis aguda, porque he visto muchos pacientes con apendicitis aguda y no le da hambre a nadie, digamos, a ninguno. Pero la regla en los pacientes obesos, lamentablemente sí les da hambre, y no quiere decir que porque tenga hambre, el paciente no está con una apendicitis aguda. Lamentablemente ellos tienen quizás otra adaptación funcional, ¿no?, que la han desarrollado y lamentablemente el cuerpo todavía no la puede evitar. Y hemos tenido pacientes obesos que
con una peritonitis, no sé, están comiendo a lo último, comen y vomitan y vuelven a comer inclusive, ¿no? Entonces, algunos signos y síntomas se van a salir a la regla. Cuando hablamos de la palpación del abdomen en un paciente obeso, de acuerdo al panículo adiposo que tenga el paciente, va a ser mucho más difícil esta palpación. Y obviamente que no voy a palpar, por ejemplo, el pulso aórtico en un obeso, es muy difícil. Pero un paciente delgado sí voy a palpar el pulso aórtico. Pero ¿para qué más me sirve tener la topografía abdominal? Hablemos de la cirugía, los procedimientos quirúrgicos, sea laparoscópico, sea una cirugía abierta, sea una incisión de Kocher, una incisión de McBurney. Es importante para que yo tenga el acceso al órgano que quiero extirpar del paciente. Y un paciente obeso que tiene el delantal graso que llega hasta aquí abajo, digamos, ¿no? Yo digo, voy a entrar por debajo del ombligo, ¿será que voy a entrar bien o voy a entrar mal? En un paciente obeso me puedo entrar muy abajo y no llegar al lugar correcto. Un paciente obeso generalmente hacemos incisiones por encima del ombligo. Pero antes de valorar el ombligo, en realidad valoramos las crestas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Y la dirección tiene que ser esa. Si el ombligo está ahí, pues ahí. Si el paciente, quiero hacer una incisión mediana, infra, o supra, que es lo que se decía antes, obviamente en los obesos podemos cometer errores en hacer estas palpaciones. ¿Qué es lo que palpamos nosotros? La tensión, el dolor, la sensibilidad, el abombamiento, la temperatura. Es importante siempre que nosotros estemos con las manos limpias, ¿no? Que nosotros nos demos un espacio para decirle al paciente que lo vamos a tocar. Y si el paciente tiene dolor, evidentemente, a ver, vengan todos mis estudiantes, van a tocar a este paciente con dolor. ¿Estará bien? No. Pues no van a venir toditos, no. ¡Ay! 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 Toditos, no. No es correcto, digamos, ¿no? Sí, ustedes van a poder palpar pacientes, ¿no? En las prácticas. Generalmente ahorita nosotros estamos con los estudiantes, por ejemplo, en el hospital, yo digo de mi grupo, y estamos viendo ya pacientes. Bueno, vamos a hacer historia, yo pues los dejo ya que hagan historia clínica y después también podemos hacer un examen físico de repente supervisado por mí y después ya pueden hacer los alumnos solos. Pero, ¿qué es importante cuando el alumno va al hospital? Si nosotros tenemos que ir a la guerra mañana, digamos, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Será que no vamos a la guerra así, como si estuviéramos yendo a la playa, digamos, ¿no? Con nuestra ropa de playa, ¿no? Con nuestra sombrilla, o nos vamos con un fusil, o con una arma, con un casco, con un sistema de protección? Bueno, yo tengo alumnos pues que en el hospital, bueno, tomemos el signo de esta paciente, le digo, ¿no? Y todingos, ¿no? Ahí no trajimos, doctor, no trajimos pulsosímetro, no trajeron estetoscopio, no trajimos, doctor. O sea, no trajeron nada, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo que ir al hospital preparado, porque puede ser que tenga que tomar los signos vitales de un paciente, ¿no? Y eso no me dejan mentir mis alumnos, que ni uno tenía nada, y eso que les había dicho que traigan. Siempre tengo que estar preparado, o no, o tengo que estar esperando, digamos, ¿no? Tengo que estar preparado para el evento. Si yo no estoy preparado para mi oportunidad en la vida, yo pierdo mis famosos 15 minutos que tengo. ¿Ya? En la vida siempre ustedes van a tener una oportunidad, pero si la saben aprovechar, van a conseguir su objetivo. En cualquier de los ámbitos de la vida que les digo, no solamente en la universidad, en el trabajo, pero si ustedes no están preparados para ese momento, van a perder. Por eso, ¿qué es importante cuando yo hago un examen físico? O sea, yo quiero aprender un examen físico, hacerle a un paciente que tiene algún problema, por ejemplo. Entonces, yo tengo que estar preparado. Obviamente aquí con mis sentidos y después usar también los movimientos, ¿no? Bueno, aquí hablamos de la parte posterior que nunca debe dejar de evaluarse el tacto vaginal en algunas pacientes que tienen secreción vaginal. En el hospital nosotros, como tenemos ginecólogo, le decimos al ginecólogo que haga el examen físico. Pero si estuviera yo en una posta de primer nivel, le pido permiso a la paciente que me haga un consentimiento y puedo hacer un tacto vaginal, obviamente siempre que esté acompañado con el familiar, ¿no? Puede ser el marido, con quien sea, ¿no? O también personal de salud de la enfermera o otro médico, ¿no? Y se puede hacer esta evaluación. ¿Qué es lo que nosotros palpamos? Siempre el tacto vaginal debe ser con 2 dedos. Vamos a tratar de llevar hasta la parte superior y vamos a valorar nosotros si hay dolor a la palpación bimanual. Cuando hay una peritonitis, ¿no? que es la infección que hay a nivel de las trompas, ¿no? que son EPIs, que el tratamiento es con antibióticos y no es quirúrgico, puede tener el paciente irritación peritoneal y yo pensar que es un abdomen agudo quirúrgico y operarlo. El examen vaginal es importante para descartar que no sea una EPI, que el tratamiento no es quirúrgico y solamente tengo que usar antibióticos
vía oral. Entonces el embarazo también es otra de los pacientes. Hemos visto con algún grupo, no sé si están acá los alumnos, una paciente que tiene un puerperio, ¿no? Y tiene una pancreatitis. O tiene un embarazo y tiene una apendicitis. O tiene un embarazo y tiene una colecistitis. Entonces el embarazo, ¿no? Uno dice, ah, no, eso es para el ginecólogo. Y cuando tenga una enfermedad quirúrgica, ¿para quién es? Para el cirujano, ¿no es cierto? O sea, el paciente embarazado es solamente un estado fisiológico de la paciente. ¿Y qué es lo que yo tengo que saber en qué gestación se encuentra? Porque los órganos se van a ir hacia arriba. Si la paciente tiene una apendicitis aguda, ¿no? Y están por la segunda mitad del embarazo, ¿no? O hablemos de los 6 meses, vamos a tener que el apéndice en vez de estar acá, va a estar acá arriba. ¿Sí? Y el dolor lo va a tener acá arriba. Y yo tengo que ingresar al abdomen por acá, digamos, o una inyección supraumbilical. Este dato es importante tenerlo en cuenta porque la gestación puede darnos esto, digamos, que los órganos cambien. También otro grupo de pacientes, no digo pacientes especiales, sino que pacientes que tienen otra fisiología. La embarazada, el niño, el anciano tienen otra fisiología. Entonces, debemos tener cuidado siempre con los extremos de las vidas. Todos los libros dicen lo mismo, ¿no? ¿Por qué el anciano? El anciano pierde cierta sensibilidad y también el anciano puede tener una peritonitis y no tener un cuadro reactivo como una persona joven. ¿Por qué? Porque muchas veces ya hay una alteración de los nervios de la sensibilidad o tienen un aumento de la tolerancia. Por otro lado, el anciano tiene menos cantidad de agua corporal total que un joven. El anciano tiene solamente 40%, el joven tiene 60%, el niño neonato tiene hasta 80%. Entonces esto es importante también y tienen otras comorbilidades por la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es la formación de placa en las arterias, tanto en la macro como en la microcirculación. Y esto también me va a dar alteraciones, como enfermedades de hipoflujo que puede tener el paciente a nivel intestinal. Un infarto mesentérico, por ejemplo. ¿Qué es un infarto mesentérico? Es cuando un coágulo va y tapa la mesentérica superior. Y si yo sé anatomía, ¿no? Sé que el territorio es todo el intestino delgado, todo el intestino delgado va a tener un sufrimiento. Si ingreso cuando está con una angina y desbloqueo la mesentérica superior, evidentemente yo voy a resolver el cuadro, pero si no la desbloqueo y entro ya más tarde, probablemente tenga que hacer resección del intestino. Por otro lado, también el paciente anciano tiene hipoabsorción, ¿no? O sea, no absorbe muy bien los alimentos, muchas veces tienen distensión del abdomen después de la alimentación, ¿no? Tienen hiposecreción, hipofunción hepática, esto también porque ya el hígado está reemplazado, la célula hepática por fibrocitos, ¿no? Entonces no tiene una función hepática adecuada. También tienen disminución del gasto cardíaco, ya que como tienen menos agua corporal total, también tienen una disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Algunos de ellos tienen otras comorbilidades, como la hipertensión, diabetes y enfermedades neurológicas, ¿no? Inclusive hablamos de Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades que son. Y también tenemos algunos problemas también a nivel, por ejemplo, tienen una cifosis algunos, ¿no? Que a veces en quirófano cuando uno lo echa, el paciente decide, ¿no? No puedo hacerlo, no puedo restarlo. Pero esto ya es debido a su fisiología, a los años, ¿no? Que ha pasado el paciente. Cuando hablamos de la revisión de historia clínica, es importante que revisemos nosotros cuál es la nutrición del paciente, qué comía, qué se alimentaba, ¿no? Cuáles eran sus hábitos alimenticios, su ingesta de drogas, el alcohol, ¿no? Algunos medicamentos como laxantes, ablandadores de heces fecales, antieméticos, ¿no? Agentes antidiarreicos, ¿no? Aspirina, acetaminofeno, corticosteroides, ¿no? Ingesta de alcohol, frecuencia, una vez a la semana, ¿no? Una vez todos los días, ¿no? Cantidad. Si el paciente tiene un embarazo, ¿cuál fue la fecha de última menstruación? ¿No? Más o menos en qué gestación, en qué trimestre estamos. Importante, características urinarias, frecuencia, color de la orina. El color de la orina me puede decir muchas cosas. Doctor, estoy orinando oscuro y orino muy poco, ¿no? Entonces puedo yo pensar que está deshidratado el paciente, ¿no? Dice, pero yo tomo harto líquido, pero no orino, ¿no? O para orinar tengo que hacer un esfuerzo. Entonces yo pienso que si es un paciente varón que tiene un problema de próstata, por ejemplo, ¿no?
Ya yo puedo plantear mi hipótesis de acuerdo a la sintomatología que el paciente me va a decir. Acontecimientos que hayan podido provocar cambios físicos y psicológicos también son importantes, ¿no? En el paciente, a veces, algunos pacientes pueden haber tenido algo que les provocó estrés, una noticia desagradable, la muerte de un ser querido, pues, y esto puede haber causado algún acontecimiento en el paciente. Exposición a alguna enfermedad que el paciente haya tenido, hepatitis, gripe, historia de viaje, traumatismo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de trabajo. El otro día en las noticias salió un señor que se fue a trabajar en una empresa de plástico y después apareció muerto, digamos, ¿no? Y bueno, dicen que es verdad, ¿no? En las empresas de plásticos a veces inhalan estos gases tóxicos y el paciente muere, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con estos datos. En Warnes, un chico, primer día de trabajo, ¿no? Mi primera chamba, vaya a limpiar, le dicen el tanque, ¿no? Y se va a limpiar el tanque. Y cuando no salía, se olvidaron del chico. Claro, el tanque de la gasolina lo limpió y se quedó durmiendo y se murió, intoxicado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia de saber hacer las cosas adecuadamente. El dolor abdominal, ¿no? Cuando hablamos del dolor abdominal es importante cómo comienza este dolor. ¿Qué tipo de dolor? ¿Es un dolor que punza? ¿Es un dolor que va y viene? Ahí hablamos de dolor cólico. ¿Es un dolor que recidiva, ¿no? ¿Es de carácter sordo, agudo? Sordo significa que duele, molesta, pero no es tanto, digamos. Agudo es un dolor que es muy intenso, que arde, que quema, generalmente es el de la gastritis, ¿no? Siento que me quema algo, el paciente refiere como algo que le queme. Algo que le roe, ¿no? Doctor, yo sentí que me mordió. Son las palabras de una paciente, ¿no? Doctor, me mordió. ¿Me mordió? Dije yo, ¿no? ¿Quién la mordió? No, me mordió, doctor. Yo me paré, sentí. Y es el dolor de una hernia, por ejemplo, que se atasca, ¿no? Roe, ¿no? Fíjense, roe. Tenemos localización. Es importante dónde está localizado este dolor. Por la localización podemos saber qué se trata. Las pancreatitis en general duelen al lado izquierdo, las colicitis duelen en el hipocondrio derecho, la apendicitis duele en la parte inferior, la cistitis duele en la parte inferior también. Aquí en la parte inferior tenemos un síndrome de fosiliaria derecha que pueden ser muchas patologías. Los síntomas asociados son importantes. Por ejemplo, cuando hay una apendicitis vienen los vómitos, cuando hay una colicitis vienen los vómitos, cuando hay diarrea vienen los vómitos. Está asociado a muchas enfermedades. Diarrea o estreñimiento, ¿no? El paciente tiene cuántas deposiciones. Se habla de diarrea cuando son más de 5 deposiciones líquidas, ¿no? Estreñimiento, el paciente no va a defecar varios días, llama la atención. Y esto es algo que nos tiene que llamar la atención bastante evidente. Con algunos alumnos vimos un caso en el hospital. Una paciente que le habían operado de la vesícula de emergencia. ¿Con ustedes lo vimos? ¿Sí? ¿Y qué tenía esa paciente que nos llamó la atención cuando era 4 días operada, ¿no? Le preguntamos su dato y ella nos dijo, doctor, no voy al baño. ¿Se acuerdan? No, otra. Una que trabajaba en el hospital de limpieza y le habían operado el sábado. ¿No la vio? Bueno. Esa paciente tenía postquirúrgico de colicitis aguda. Le habían sacado la vesícula, tenía un drenaje. La paciente la revisamos nosotros 5 días después de su cirugía. Hablamos con la paciente, ¿no? Los alumnos le dije traigan nadie trajo. Bueno, el asunto fue que la paciente decía que no podía defecar. Al día siguiente la vimos con otro grupo de alumnos, creo que no son los que vienen acá. Y la paciente seguía, doctor, me duele un poquito, pero no puedo defecar. 6º día. Entonces, ¿qué pienso? ¿Será que es importante pensar en algo raro? Ya, otro caso. Quédense con ese caso ahí, que no se les escape el caso, que no se les huele. Otro caso, un paciente mayor de edad, y lo vimos con ustedes, con ustedes lo vimos, el paciente anciano, un paciente anciano que lo habían operado una reconstrucción, no nos acuerda tampoco. Están como Alzheimer ustedes ahorita, ¿no? Ese paciente mayor, el paciente mayor, ¿qué tenía cuando lo vimos? 5º día postoperado. ¿De qué lo habían operado?
una reconstrucción del tránsito intestinal. Él ingresó con una colostomía, por tal le habían sacado por un fecaloma o óvulo, fecaloma creo que era, por un fecaloma y venía con su colostomía y hicieron la reconstrucción. Lo vimos al 5.º día, ¿no? ¿Y qué vimos en el abdomen? ¿Cómo estaba el abdomen? ¿Tenía qué? ¿Qué tenía el abdomen? ¿Cómo estaba? Estaba distendido el abdomen. Y lo vimos clarito, que el abdomen estaba distendido. El paciente había vomitado un vómito verdoso. Nos dijo que eructaba mucho. Nos dijo que no eliminaba gases. Entonces yo le digo, si ladra y mueve la cola, ¿qué será? ¿Gato o perro? Perro, claro. Entonces nosotros tenemos un paciente que no defeca, que está estreñido. Ahí tenemos 2 casos, por ejemplo. ¿Qué podemos sospechar en esos pacientes? ¿Qué podemos sospechar? Hay una suboclusión, ¿no? El paciente no está mejorando, pero ¿cuál es la causa? Vámonos a la fisiopatología. ¿Por qué el paciente? 2 casos tengo, 2 casos de pacientes postoperados. Uno de vesícula, que ya va 5 días y según el paciente tendría que estar muy bien a los 5 días, sino que el paciente no andaba bien. Y también el otro paciente no andaba bien. El paciente de la vesícula no mejoró, le hacen una ecografía y líquido libre en cavidad. El drenaje tampoco daba nada, tenía un drenaje 0. Bilioperitoneo. Entraron a operarle el sábado. Debajo del sitio una pequeña fuga y todo chorreó hacia abajo. El tubo se lo dejaron por debajo del hígado y no le dejaron en fondo del saco de Dula. Entraron, resolvieron. El paciente anciano, también, el sábado lo operaron. El paciente hizo una dehiscencia sutura, hizo un plastrón, ¿no? Se abrió la sutura. Okay. Normalmente por la edad, diabético, pues, tiene el riesgo de abrirse, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes la importancia que tiene saber si el paciente defeca o no. Si el paciente tiene hambre o no. Y esa paciente, cuando le preguntamos, ¿tiene hambre? ¿Qué dijo? Dijo que no tenía mucha hambre. Que no tenía mucha hambre. El paciente anciano no quería saber de comida, digamos, ¿no? Pero a la fuerza él comía para mejorar supuestamente. Entonces, ¿son importantes los hábitos? Sí. Si el paciente defeca, no defeca. Y si no defeca en el postquirúrgico, yo tengo también que pensar que algo está pasando. ¿Y qué voy a hacer en ese momento? Al examen físico yo lo veo distendido. Le hago una radiografía, veo obstrucción. Le hago una ecografía, veo líquido. Tengo que abrir el abdomen para reexplorar nuevamente, ¿no? Entonces, son importantes tener los datos que el paciente nos va a dar. Cuando hablamos de indigestión, significa que el paciente se siente lleno o tiene ardor, pirosis, eructos, ¿no? Generalmente hablamos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico con esto. Si el paciente está la digestión asociado o no a la ingesta de comida es importante, ¿no? Pues justamente algunas patologías, por ejemplo, pueden mejorar con la alimentación. El dolor de estómago de una úlcera, por ejemplo, gástrica, puede mejorar. Pero el duodenal no, el duodenal va a empeorar más bien. Entonces, ya me puede dar a pensar, ¿no? Que tengo que hacer estudios para identificar, para llegar a un accidentado. Comienzo de los síntomas en el día, en la noche, el dolor es gradual. ¿Cómo empieza ese dolor? Este dolor suprime cuando tomo antiácidos, disminuye, ¿no? Entonces puedo sospechar un tipo de gastritis, ¿no? Que es muy común en promedio. Se asocia a náuseas o vómitos, ¿no? Algún olor especial el paciente siente. Incluso hay pacientes que empiezan a tener un olor desagradable, ¿no? Y empiezan a vomitar. Y son cuando el paciente está con insuficiencia renal, ¿no? La uremia me puede producir también náuseas y vómitos. La diarrea. ¿Cuál es la cantidad de la diarrea? ¿Qué características tiene? ¿Tiene sangre? ¿No tiene sangre? ¿Tiene moco? ¿No tiene moco? Todas esas cosas son importantes cuando hablamos de los síntomas de diarrea. Se asocia el cuadro de la diarrea a escalofríos, fiebre, sed, pérdida de peso, dolor abdominal o retorsiones o incontinencia fecal. ¿Qué relación tiene con el horario, la naturaleza de las comidas o el estrés, ¿no? El estrés, también tenemos nosotros la famosa colon irritable, ¿no es cierto? Hay personas que van a dar examen y le dan ganas de ir al baño, ¿no?
colon irritable por estrés, y es muy común, por si acaso, no es incomún. El estreñimiento, también es importante saber cuál es el periodo de defecación que tiene el paciente, porque nos puede dar causa de enfermedades, ¿no? ¿Qué color son las heces? Hablamos cuando son heces negras, ¿no? Alquitranadas, hablamos de una hemorragia digestiva alta, ¿no? El dolor se puede acompañar con dolor o molestias abdominales al momento de la defecación. Cuando el patrón, última posición, dolor, ¿no? Las heces han cambiado, por ejemplo, cuando las heces se hacen como una cinta, ¿no? En los cánceres de recto, las heces empiezan a hacerse como cinta. Hay heces que son como heces caprinas, ¿no? Heces como las cabras, ¿no? Heces redonditas. Y eso generalmente por falta de hidratación, por falta de fibra. La incontinencia fecal también, ¿no? Puede ser esto que el paciente tenga algún problema, ¿no? De incontinencia fecal que nos puede dar uso de muchos laxantes, ¿no? Algunas enfermedades que pueden lesionar a nivel del esfínter. Y si está asociado a la ingesta de líquido, inmovilización, otra cosa, ¿no? La ictericia, que es un síntoma muy frecuente que aparece en nuestros pacientes que nosotros vemos, que pueden ser muchas cosas. La disuria, el dolor que tiene el paciente al momento de orinar, ¿no? Generalmente asociado a una infección urinaria, también puede ser por cálculo, ¿no? La frecuencia rápida, ¿no? Generalmente hay urgencia en ir a miccionar rápidamente. La incontinencia urinaria que aparece en los pacientes de edad avanzada, que ellos no pueden contener, hacen un esfuerzo y puede salir la orina como un atojo, estornudo, ¿no? Subir las escaleras, ¿no? La hematuria, que son la color rojo, ¿no? Y que generalmente lo más frecuente de la hematuria, los pacientes que tienen hematuria, es por sangre, ¿no? Y esta hematuria que tiene sangre es debido a cálculos renales. Tenemos la quiluria, ¿no? Que la orina es lechosa. ¿Y cuáles casos se da? En infecciones tuberculosas, principalmente, ¿no? O pacientes que tienen algún drenaje, un catete que se les ha infectado, como una sonda Foley ya mucho tiempo, también hay que lleve, ¿no? Son importantes los antecedentes médicos que el paciente ha tenido, enfermedades anteriores, ¿no? Hepatitis, cirrosis hepática, alteraciones, úlcera péptica, pólipo, colitis ulcerosa, obstrucción, pancreatitis. Siempre es importante preguntar antecedentes de los pacientes. ¿Por qué? Porque si el paciente tuvo una enfermedad antes, por ejemplo una pancreatitis, que fue de origen biliar, y no le sacaron la vesícula, lo más probable es que el paciente vuelva nuevamente a hacer una pancreatitis, alta probabilidad que haga en un mes nuevamente una pancreatitis, porque la causa eran los cálculos en vesícula que fueron y obstruyeron el conducto de Wilson. Cuando hablamos de la hepatitis o cirrosis hepática, el paciente puede estar haciendo una insuficiencia hepática, también es importante tenerla en cuenta. Otras enfermedades que usan medicamentos como AINES, por ejemplo en la artritis, usan AINES, usan corticosteroides, usan aspirina. ¿A qué se podría asociar con la parte abdominal? A una úlcera perforada, ya que los AINES pueden producir úlceras gástricas, úlceras duodenales, inclusive con perforación, o con sangrado o perforación intestinal, ¿no? Tenemos nosotros la historia familiar también, que es importante tener en cuenta las enfermedades que tenga el paciente. Tenemos la fiebre mediterránea, que eso es más común en países que son mediterráneos, que tienen acceso al mar. Enfermedades de la vesícula biliar, eso es muy común en nuestro medio. Enfermedad de cálculos renales también es muy común en nuestro medio. Enfermedad poliquística, que esta es una enfermedad que salen quistes en el riñón y en el hígado, ¿no? Y generalmente la familia, casi todos padecen esta enfermedad. Síndrome de mala absorción, enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que es el megacolon, que aparece en los niños que nacen sin los ganglios parasimpáticos y simpáticos para que tengan la motilidad, y entonces este colon va a ser bastante grande. Poliposis, ¿no? ¿Qué es la poliposis? Son pequeños tumores que aparecen en el tubo digestivo, en el colon, pero hay algunas enfermedades familiares, enfermedades genéticas que el paciente las va a tener, algunas familias, digamos, ¿no? Como el síndrome de PUGS, que es una poliposis familiar múltiple.
¿Y por qué es importante detectar esta enfermedad, la poliposis? Porque si el paciente tiene poliposis, probablemente pueda ser un cáncer de colon a los 15 años, fíjense ustedes. Por eso es importante, si el familiar tiene, hay que hacer un tamizaje a toda la familia. El cáncer de colon, que es frecuente, lamentablemente, quisiera decirles que no es frecuente en nuestra... Yo, que no soy oncólogo, debo haber operado como unos 10 o 15 pacientes con cáncer de colon, y estoy hablando de pacientes menores de 40 años. Pacientes menores de 40 años, yo hago emergencia, ¿no? En el hospital, y han llegado los pacientes obstruidos. Lo operamos, cáncer de colon. Lo operamos, cáncer de colon. El más joven, 23 años. Entonces, ahora, antes decían que debíamos investigar una colonoscopia a los 65 años, sano oculta en ese, ya esto bajó a los 50 años. Y yo le bajaría un poco más, inclusive diría que hagamos una colonoscopia antes de tiempo, porque si el cáncer se lo detecta temprano, pues tiene curación. Tarde ya no. Es importante tener los antecedentes familiares porque una familia puede tener predisposición a tener esa patología, los descendientes, ¿no? En Estados Unidos, un médico atendió a un padre de cáncer de colon y atendía al hijo y nunca le pidió un control de colonoscopia. El hijo desarrolló cáncer de colon, pero el hijo lo enjuició al médico porque nunca hizo medicina preventiva con él y él le ganó el juicio. Evidentemente creo que el hijo al final murió, ¿no? Porque se detectó tarde su cáncer. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener para hacer un examen físico? El estetoscopio, ¿no? Tener en cuenta para medir el perímetro abdominal. Y nosotros vamos a dividir el abdomen en cuadrantes, ¿no? Podemos dividirlo en 4 cuadrantes, ¿no? Ubicando patologías que vamos a tener en cada cuadrante. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un dolor en fosa ilíaca izquierda, ¿qué sospecho? Varón. ¿Nada? Ya, vámonos. Si tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué sospecho? Mujer. ¿Qué sospecho? Aparte de apendicitis puede ser... Apendicitis, ovario poliquístico. Vamos, siga, dele. Embarazo ectópico, bien, siga. Cualquier enfermedad de la trompa, por ejemplo, ¿no? Puede haber también una inflamación de las trompas, un folículo de Graf. Puede haber un mioma, ¿no? Puede haber un cálculo, mujer y hombre, cabal en ese lugar llegue. Cuando hablo de fosa ilíaca izquierda, el dolor más frecuente que tiene, y no se olviden nunca, es la diverticulitis. Diverticulitis. Le voy a comentar un caso de un paciente que fue a la consulta, hermano de un médico, y le dice, tengo un dolor acá, y ya yo soy cirujano plástico, venite, ya se va a examinar con el cirujano. Viene el cirujano, le dice, doctor, véalo, y el paciente le cuenta una historia al cirujano. Doctor, yo estaba jugando pelota y cuando yo pateé, sentí que se partió algo acá. Y el cirujano piensa, entonces un desgarro muscular, dice, ¿no? El cirujano agarra y le dice, hágase una ecografía. Se hace el paciente la ecografía, y en la ecografía, la que le hizo la ecografía, que también nosotros tenemos que saber hacer ecografía o mandar a quien sepa hacerla, le dijo, no, sí, parece un desgarro, le dijo, pero no había la imagen del desgarro. Bueno, el paciente, el médico agarró y le dio antiinflamatorio, analgésico, antiinflamatorio. 3 días después, el paciente empieza a tener calofrío, distensión, sudoración fría, fiebre, mal estado general. El paciente está séptico. Se va a hacer una tomografía, llega a la clínica, le van a hacer la tomografía y se choca en su auto ahí, entra, le hacen la tomografía, me la pasan, yo estaba pasando clases aquí con ustedes, me la pasa el hermano, me dice, doctor, mire, esta tomografía quiero la opera a mi hermano, me dice, ¿no? En la tomografía había líquido, había aire libre, se había perforado el divertículo. ¿Por qué se perforó? Porque se lo enmascaró el cuadro, ¿no es cierto? Se le dio antibióticos al paciente y se le dio analgésico. No, ni antibióticos, le dieron analgésico. Y le dieron AINES pensando en que era un desgarro. Desgarros acá arriba por patear. Los desgarros yo sé que son abajo, digamos, en las piernas, ¿no? Porque tiene aquí en el abdomen, que, ¿no? Como patearía que se va a desgarrar hasta el recto anterior, no lo dudo, digamos, ¿no? Entonces, desgarro.
Entonces la hipótesis jamás tiene que ser que yo me deje convencer con el paciente, porque el paciente se la contó la historia bonita. Doctor, yo cuando pateé la pelota sentí que se me partió algo ahí, doctor. No tiene ningún sentido, ¿no? Al final el paciente entramos a operarlo, peritonitis, tuvimos que hacer una colostomía, una ileostomía, estaba perforado el colon sigmoide. Ya ahí se murió, ¿no? Estuvo en terapia, le plantó 5 días en terapia. De paso casi se muere con mi cuenta más encima. No, mentira. Revivió de ahí. Bueno, ¿qué es lo que nosotros valoramos? Valoramos también los cuadrantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 9 cuadrantes, ¿no? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, fusiliaca derecha, mesogastrio. No, mesogastrio es acá, ¿no? Hipogastrio. Epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Bien. Tenemos ciertas estructuras nosotros a ese nivel y por el dolor nos puede sugerir que puede hacer algo. Aquí ya dijimos intestino. Si tiene dolor en esta parte superior, podemos pensar en un problema de gastritis, en un problema de una hepatitis, una colecistitis, una pancreatitis también duele a este lado, ¿no? En la parte de acá, generalmente lo más rápido y lo más frecuente es la apendicitis aguda, ¿no? En la parte inferior, generalmente los dolores de cistitis, ¿no? En la parte inferior acá pueden haber dolores de hernia inguinal o hernia crural. Es importante siempre evaluar hasta acá al paciente. Siempre evalúen la región inguinal. Ahí en el hospital había una paciente que le dolía el abdomen un poquito y le mejoraba y casi todos los cirujanos del hospital fuimos a valorarla, la verdad. Y ninguno llegamos al diagnóstico. Hasta que un cirujano agarra hernia crural. No se veía, pero sí se palpaba. Y la hernia crural estaba medio queriéndose atascar. El paciente entra al quirófano y el cirujano entra al quirófano y resuelve la hernia crural. Entonces, ¿las hernias también me pueden producir un dolor abdominal? Sí. A nivel genitourinario, en varones y mujeres, ¿puedo tener alguna molestia también ahí? Tenemos en el varón la torsión testicular, ¿no es cierto? Tenemos la epididimitis, que es la inflamación del epidídimo, que también puede causar dolor. Tenemos también las infecciones que pueden causar inclusive ganglios infartados a este nivel y que también pueden provocar dolor. Y que si usted le saca el apéndice, el paciente no va a mejorar, ¿no es cierto? Un quiste, por ejemplo, que tenga de ovario una paciente, tampoco. Tenemos nosotros que entender cuáles son estos cuadrantes y cuáles son las probabilidades de las lesiones que vamos a tener en los pacientes, ¿no? Aquí tenemos otro cuadrante superior izquierdo, por ejemplo, lóbulo izquierdo del hígado, vaso, estómago, cuerpo del páncreas, glándula suprarrenal izquierda, parte del riñón izquierdo, flexura esplénica del colon, parte del colon transverso y descendente. Cuadrante inferior izquierdo, polo superior riñón, colon sigmoide, parte del colon, vejiga, ovario, útero, cordón, espermático izquierdo. Cuadrante inferior derecho, polo superior riñón derecho, ciego, apéndice, vejiga, ovario, útero, cordón. Y si lo divido en los 9 cuadrantes, ¿no? También estas son las estructuras que ya tienen cada uno de estos cuadrantes, que anatómicamente yo ya las sé, ustedes ya las saben, las dominan, ¿no? ¿O no las dominan? Bueno, más o menos. Bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? Los puntos importantes que no... Pregunta de examen, por si acaso. Después no digan, no me dijo, le estoy diciendo. Pregunta de examen. Puntos de referencia en el abdomen. Puntos de referencia en el abdomen. ¿Cuáles son los puntos de referencia en el abdomen? Y en cualquier paciente, por más que sea gordo, súper gordo, hipergordo, usted va a tener, toditos los gordos tienen su apéndice sifoide, sínfisis del pubis, la espina ilíaca anterosuperior, ligamento de Poupart, línea media, reborde costal, ¿ya? Estos son los puntos de referencia del abdomen que tienen que quedar grabados en ustedes y no tienen que olvidarse nunca más. Bueno, se pueden olvidar cuando ya dejen de ser médicos o se jubilen, pero hasta eso no se pueden olvidar. Es importante la distribución de la circulación que pueda haber en los pacientes porque nos puede hacer detectar algún tipo de enfermedades de acuerdo a la circulación, ¿no? Si es una obstrucción de la vena cava, si es una hipertensión portal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos normal, ¿no? Hipertensión portal, ¿no? Va a ser a partir del ombligo hacia... Porque la vena umbilical se recanaliza. Normalmente no existe la vena umbilical, ¿no es cierto? O sea, está obliterada, ¿no?
pero se recanaliza por la hipertensión portal. ¿Qué es la hipertensión portal? Es el aumento de la presión dentro de la aorta. La aorta empieza a dilatarse por una cirrosis, ¿no? Una enfermedad hepática ya terminal, y el paciente va a tener esta distribución como el famoso cabeza de medusa. La C es la obstrucción de la vena cava, por un tumor, por una masa que está obstruyendo. Vamos a tener otro, que las venas van a ir en sentido ascendente, ¿ya? Fíjense el abdomen, importante valorar un abdomen en el paciente. Y uno podía darle no importancia a esto, ¿ya? Y yo les voy a comentar un caso que tuve de una paciente que tenía un absceso post una ligadura de trompa. Después del parto, a la paciente le hicieron una ligadura de trompa por el ombligo, una pequeña ligadura, y la paciente vino ahí con toca, trabajaban con toca, y bueno, fue la paciente ahí, le habían hecho, el cirujano y el ginecólogo había operado, y salía, estaba infectado su ombligo. Y el ginecólogo, no, que se vaya al japonés, que la revisen allá. Pues un ratito le dije yo, no, la enfermera, yo soy el japonés, a ver, yo la puedo revisar acá, le dije. La revisé a la paciente, vio un absceso. Y un absceso que olía, ya les digo, un olor muy fétido, que me llamó la atención. La interné, antibióticos, curaciones, la paciente mejoró. Se fue. Pasó como unas 3 semanas, otra vez volvió con la infección, otra vez del ombligo. Ya me llamó la atención la segunda vez. Pero, igual hicimos antibióticos, la curamos. Otra vez se fue, volvió a las 3 semanas de nuevo. Y ya volvió con su patrón, que era un abogado. Quiero saber qué tiene la paciente, le dijo al director del hospital. Y una vez estaba echada, yo le dije, no, debe tener un cuerpo extraño, le dije al director, ¿no? Debe haber algún hilo, ¿no? Entonces le dije, debe tener algún hilo, voy a meterle al quirófano y voy a explorar la herida. La herida del ombligo, una herida pequeñita, ¿no? Voy a explorar el ombligo. Debe tener un hilo y ese hilo lo voy a sacar y con eso se acaba todo. Bueno, pero cuando ella estaba echada en la camilla, yo vi esto. Estaba echada en la camilla y vi la protrusión ahí bien, ¿no? Y ya después me empezó otra cosa yo, ¿no? O sea, sé que las infecciones recurrentes, o sea, son por cuerpos extraños. Un cuerpo extraño. Debe ser un hilo. Bueno, empecé a sacar el hilo y seguía haciendo más largo, y saqué una compresa. Le saqué una compresa a la paciente. Una compresa, ni siquiera una gasa, ¿no? Una compresa. El cuerpo extraño era una compresa. Imagínense ustedes. El ginecólogo que lo operó nunca quiso verla, la quería derivar a todos lados. Ya cuando supo que era una compresa, ratingo apareció en el quirófano. Pero así, como mago. Aquí estoy. Él podía tener un problema legal, ¿no? De hecho, el director quería acusarlo el patrón, que era abogado, quería saber qué es lo que tenía, por qué no sanaba su empleada, digamos. Creo que al final no le dijo el director a la familia, digamos, ¿no? Le dijimos que eran unos hilos, no para. Bueno. Pero si fuera una cosa, digamos, legal, tenemos que decir lo que es, ¿no? Y eso lamentablemente le va a caer el problema para el médico, ¿no? Bueno. Entonces los abdómenes son importantes porque nosotros podemos encontrar algunas patologías de acuerdo a la distensión del abdomen, si el abdomen es un abdomen excavado, ¿no? Si es un abdomen escafoide, ¿no? Está la parte superior del abdomen solamente distendida, si está la parte inferior o está todo el abdomen, ¿no? Eso nos va a dar ciertas pautas. Por ejemplo, algo común, el abdomen inferior distendido, ¿qué será? Que llega a veces a la emergencia y el paciente me duele, doctor, estoy dolorido, que no sé qué, y viene el clínico, doctor, opérelo. Puede ser por cistitis, porque no puedo orinar. Está distendido. Porque no puede orinar, está bien. Eso se llama globo vesical. Entonces es importante valorar esto. Si es un globo vesical, ¿será que hay que operarlo? No. Una sonda Foley y se acabó el problema, ¿ya?
Pero esto es importante valorarlo y evaluarlo. Por eso que uno de los exámenes importantes que ustedes hacen en la evaluación es la ecografía. Identificando, ¿ustedes con una ecografía pueden ver una vejiga distendida? Sí, rapidísimo lo van a ver y lo van a detectar, ¿no? La distensión abdominal puede ser muchas cosas. Pueden ser gases, pueden ser tumores, puede ser líquido, puede ser un sinfín de cosas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a palpar? En paciente delgado podemos palpar unos pulsos, por el pulso aórtico, arteria renal izquierda, ¿no? Podemos palpar mucho, o sea, ocultar varias cosas, pero probablemente esto sí, la femoral izquierda la vamos a palpar, ¿no? Claramente en los puntos de la región inguinal, es fácil de palparlo. Aquí tenemos nosotros la percusión del abdomen, timpanismo, hipersonancia, resonancia, magnidez, de acuerdo a los lugares donde estemos, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Esta es la forma que nosotros debemos percutir, ¿no es cierto?, en esta dirección, ¿no? Aquí estamos hablando de la línea medio clavicular, ¿no? Y también en el otro lado. Y luego, cuando hacemos la trayectoria de la percusión en el abdomen, debemos empezar siempre el cuadrante superior derecho, ir al cuadrante superior izquierdo, bajar al cuadrante superior y ir en este sentido, ¿no? Que más o menos son las manecillas de reloj o como va el marco colónico. Esta es la forma de percutir el abdomen. El paciente que se está quejando mucho, es importante, si este paciente está muy ansioso, distraerlo antes de hacer el examen físico. Evaluar las metámeras o los dolores que van a haber en cada parte del abdomen son importantes, pues, ¿no? Un dolor de uréter que baja hacia el testículo, o si es mujer baja hacia los labios mayores. El famoso cronología de Murphy, que también vimos con algunos alumnos, una paciente con apendicitis aguda, no sé si con estos alumnos de este grupo, pero nos contó claramente, me dolió acá, doctor, y después me dolió aquí en fosa ilíaca derecha. Cronología de Murphy, característico, pero ella fue a un centro médico, en el centro médico pusieron analgésico y obviamente enmascararon el cuadro. La hipersensibilidad cutánea, ¿no?, que se puede hacer para valorar algunas veces mucha reactividad que tenga el dolor del paciente. Algunos pacientes después de una cirugía o una cicatriz quedan con una neuritis, ¿no? Hacen un neuroma y pueden tener una hipersensibilidad que hasta la ropa les produce dolor, ¿no? Y para eso se hace con esta pequeña aguja, ¿no?, para ver si tiene hipersensibilidad, ¿no? Si es que este dolor es extenso, si es una hipersensibilidad, si no, no. Hablamos de la palpación moderada con el empleo de las manos, ¿no? Dependiendo obviamente del tamaño del paciente, nosotros podemos hacer una palpación en este sentido, ¿no?, palpando las estructuras, pero eso va a depender también del músculo que tenga el paciente, ¿no? Si tienen buena pared muscular, pues va a estar duro, difícilmente palpen el abdomen, ¿no? Pero también nos damos cuenta de eso. Es importante tener en cuenta qué órganos se encuentran por detrás de esto, ¿no? Y del examen físico, nosotros en emergencia, por ejemplo, no nos podemos dar el lujo de hacer una historia clínica así, súper detallada, no preguntarle, a ver, dígame, su abuelita que comía, digamos, ¿no? Tenemos que hacerlo rápido, ¿no? ¿O no? Entonces nosotros muchas veces usamos la ecografía para hacer un examen rápido, hacemos para detectar, y detectamos sí rápidamente. En 5 minutos hacemos una ecografía y sabemos si tiene líquido o no tiene líquido, inclusive si tiene aire el paciente que está perforado o algo, podemos salir muy rápido, ¿no? La palpación bimanual en el abdomen también, ir por los sectores, igual ir por el cuadrante inferior, superior, ir en ese sentido, ¿no? Siempre las manos tienen que estar limpias al momento del examen. ¿Pueden usar guantes? Sí, pueden usar guantes, y eso no quiere significar que el paciente esté contaminado, no. De hecho, ya ahora muchos médicos usan guantes en el examen físico, ¿ya? Pueden usarlo. Yo no uso todavía para el examen físico, pero si alguien quiere usarlo, está bien, no está mal, digamos, ¿no? Algún médico decía, no, el paciente puede sentir rechazado al médico. No, no se siente rechazado, pero se pierde el contacto, ¿no? Y el contacto es algo importante también con el paciente. Evidentemente, esto siempre tiene que estar respetando el pudor del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, si un varón le hace un examen físico a una mujer, a veces la mujer empieza a que, doctor, me da una coquillita, digamos, ¿no? Entonces, es mejor parar el examen físico y no realizarlo. Si es mujer y el otro es varón, ¿no?, también puede pasar lo mismo. Entonces, de repente yo no le voy a hacer el examen físico a ese paciente. En ese caso sí pararía de hacer el examen físico, porque yo estaría estimulándolo al paciente y no puedo estimularlo, digamos, ¿no? Pues ya es otra cosa eso, ¿no? Aquí tenemos el rascado, ¿no?, con el estetoscopio. Aquí queremos identificar algunas patologías, por ejemplo, como la auscultación del hígado, ¿no? Hasta dónde llega el reborde costal, ¿no?
Y esto lo puedo saber, ¿no? Colocando mi mano debajo del reborde costal, con la puño percusión y también con el rascado, ¿no? Ocultando, ¿no? Pueden haber estructuras que sean grandes, como el vaso, que esté muy grande. Por ejemplo, tenemos aquí la enfermedad de la malaria, ¿no? Tenemos también las enfermedades de leucemia, ¿no? Que tienen un vaso bastante grande. La percusión es importante, ¿no? La palpación bimanual para palpar el vaso, aunque también es un poquito difícil palparlo. Palpación bimanual para palpar el riñón derecho. Palpación para palpar la aorta. Sí, uno puede palpar el pulso de la aorta, ¿no? Depende igual la delgadez del paciente. Algunos signos, ¿no? Que estos signos pueden aparecer en los pacientes, ¿no? Signo, Cullen. Cuando hay el signo de Cullen, ¿qué significa? Equimosis alrededor del ombligo. Está morado el ombligo. ¿Qué indica? Puede ser pancreatitis, pero también puede ser un hemoperitoneo. Puede ser también un embarazo ectópico, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales también. Pero lo más frecuente sí es la pancreatitis. Y una pancreatitis necrohemorrágica, no quiere decir que en todas las pancreatitis, a ver, doctor, no tiene el signo de Cullen en este paciente, no es pancreatitis. No, solamente en la pancreatitis necrohemorrágica solamente está, ¿ya? Signo de Gray-Turner, equimosis en los flancos, también en la pancreatitis necrohemorrágica, pero también puede haber en el hemoperitoneo. Signo de Kerr, el famoso dolor en el hombro, que es irradiado, ¿no? En el hombro izquierdo, que es irradiado por algún problema que hay a nivel del vaso que irrita el principal ruptura de vaso o cálculo renal. Signo de Murphy, se da en la colecitis aguda. Le pido al paciente que inspire, uno presiona, ¡ay! Murphy positivo. Inclusive hay algunos que dicen el Murphy ecográfico, lo hacen con la ecografía, con la ¡ay! Murphy ecográfico, no sé. Lo dicen, pero no sé si está escrito, no lo he leído, que está escrito en un libro. Y lo que no está escrito en un libro, para mí, se lo inventaron por ahí, digamos, ¿no? El signo de Dance, ausencia de ruidos intestinales en el cuadrante inferior derecho, intususcepción. El signo de Robert Hochschild, dolor desde la cara interna del muslo hasta la rodilla. Hernia obturadora encarcelada, ¿no? Esta es una hernia bastante rara, por si acaso, ¿no? Y no se sientan mal si no la detectan, porque generalmente va a aparecer en la parte interna, pero hay que sospecharla con este signo que puede aparecer en los pacientes. El signo de Bloomberg, que es un signo muy común, ¿no? Hablan del Bloomberg generalizado, se lo inventaron también, porque no he visto guía Bloomberg generalizado. El signo de Markle, que uno pide al paciente con pancreatitis aguda que levante los pies hacia arriba y caiga con el talón. Y a veces, ¡ay! Me duele aquí, fosiliaca derecha, ¿no? Entonces me indica apendicitis aguda. El signo de Robson, que es llevar los gases, ¿no? desde el colon izquierdo, llevar hacia el colon derecho y ahí aumenta el dolor en fosiliaca derecha. Un signo para apendicitis aguda. Aquí tenemos alguna valoración de cuando hay una ascitis en el paciente que va a estar timpánico, ¿no? Pero nosotros podemos valorar el timpanismo, la distensión del abdomen, cómo el abdomen va a ir hacia un lado o hacia el otro, nos podemos dar cuenta claramente, ¿no? Aquí el famoso signo de la ola, le dan, ¿no? Y el paciente se va a sentir acá el signo de la ola, ¿no? También esta es una valoración para valorar ascitis. Aquí tenemos el dolor abdominal, ¿no? Podemos pedir al paciente que señale dónde le duele, en qué parte le duele el dolor, ¿no? Si está asociado o no está asociado a otra cosa, que cierre los ojos, ¿no? Para que no sienta que yo lo estoy tocando, ¿no? O que no perciba, ¿no? Tratar de tranquilizarlo al paciente. Ya dijimos los dolores que pueden aparecer en cada región anatómica pueden ser cualquier patología de estas, ¿no? Cuadrante superior, úlcera duodenal, hepatitis, hepatomegalia, neumonía. Fíjense ustedes que las patologías de la base del tórax pueden causar dolor a nivel del abdomen. No nos olvidemos de eso. ¿Una neumonía me puede causar un dolor abdominal? Sí. ¿Ya? ¿Un infarto de cara diafragmática del corazón me puede dar un dolor abdominal? Sí. Entonces debo pensar también en esta área que se comparte entre tórax y abdomen. Aquí en el cuadrante inferior derecho, todas estas patologías que ya dijimos. Cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis esimoide, salpingitis en mujeres, quiste ovario, embarazo ectópico, cálculo renoureteral, hernia estrangulada, presión de colon, ileitis, colitis ulcerosa. Aquí tenemos algunos procesos que pueden aparecer: apendicitis, colitis aguda, pancreatitis, úlcera gástrica duodenal perforada, diverticulitis, obstrucción intestinal, vólvulo, fuga de aneurisma abdominal, cólico
inguinal, salpingitis, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica, ruptura de quiste de ovario, cálculos renales, ruptura esplénica. Posibles patologías asociadas: quemazón, úlcera péptica, calambres, cólico biliar o gastroenteritis, cólico, apendicitis con heces impactadas, dolorimiento, irritación del apéndice, penetrante, pancreatitis, desarrollo gradual, infección, desarrollo repentino, úlcera duodenal, pancreatitis aguda, obstrucción, perforación. Y aquí yo le aumentaría este desarrollo repentino. Un dolor que aparece repentinamente, por ejemplo, el dolor del vólvulo. Está bien y de pronto, intenso. Hallazgo de irritación peritoneal. Rigidez involuntaria de los músculos abdominales, sensibilidad y defensa, ausencia de ruidos intestinales, prueba de obturador positiva, prueba de psoas positiva. La prueba del obturador es el movimiento hacia acá, la prueba del psoas es levantar la pierna hacia allá y el examinador baja la pierna, ¿no? Psoas positivo. El signo de rebote, aprieto y cuando suelto, al soltar, duele más. Dolor abdominal al caminar, prueba de choque de talón, el signo de Markle, el signo de Robson positivo. Esta es la prueba del psoas ilíaco, ¿no? Se levanta la pierna hacia arriba, levanta la pierna hacia arriba y yo la tengo que bajar hacia abajo, ¿no? Ahí hago que el músculo psoas. Esta es la prueba del obturador. ¿Y qué dice aquí? La técnica para valorar el bamboleo, ¿no? Para valorar alguna masa que esté flotando en el abdomen. Los quistes, por ejemplo, se pueden palpar adecuadamente, ¿no? Para medir la altura uterina, para saber en qué posición está el feto, si está de cabeza, está de nalga, está en posición lateral, se puede valorar solamente palpando, ¿no? Maniobra de Leopoldo, dice, ¿no? Si son uno, son dos, ¿no? Los puntos que tiene la paciente embarazada para la valoración. El tacto rectal, que es una parte importante del examen físico para evaluar a los pacientes, que se pueden detectar varias patologías, ¿no? De hecho, siempre lo hacemos el tacto rectal, siempre con cuidado del paciente. La posición que usamos es la posición de Sim, ¿no? Contraindicaciones, solamente procesos agudos anorrectales, trombosis hemorroidal, fisura anal y que el paciente rechace el examen físico, ¿no? Complicaciones, reflejo vasovagal, sudoración, pérdida de la conciencia y dolor agudo. Entonces, es importante tener en cuenta que pueden haber complicaciones también en el tacto rectal, pero las indicaciones son alteración del tracto intestinal, presencia de síntomas proctológicos, presencia de síntomas urológicos, evaluar el fondo del saco de Douglas, evaluar próstata, dolor coxígeo, evaluar el piso pélvico. Yo no me olvido nunca, llegué una vez al turno, un domingo, me acuerdo, me dicen, doctor, hay un caso para operar, veámoslo, lo veo, placa obstruida, le digo, ya, metámoslo a quirófano, hicieron tacto rectal, sí, doctor, me dice el residente, ¿no? Y yo le creí, digamos, ¿no? Entramos a quirófano, le saqué todo el colon al paciente y llego a la parte del recto, estaba distendido el colon, era un megacolon. Llego a la parte del recto, un cáncer de recto, ¿no? O sea, siempre es importante hacer el tacto rectal. ¿Ya? Ese error lo tuvimos nosotros con ese paciente, ¿no? Si sabía que era un problema del cáncer, la causa de obstrucción, le hacía una colostomía, pues, ¿no? No le tenía que haber sacado todo el colon. Todavía estaba distendido el colon, pero era debido a la obstrucción probablemente del cáncer. Entonces es importante evaluar a los pacientes. No tiene que pasar por alta la evaluación del tacto rectal. Es importante siempre pedir el consentimiento del paciente y hacerlo acompañado, ¿no? Siempre lubricar el dedo con vaselina y solamente con el dedo índice por si acaso, ¿ya? No usan 2 dedos ni 3 dedos, nunca, uno nomás. Y usen guantes, aquí sí está, el uso de guantes está permitido. Bueno, en resumen, es importante inspeccionar. Y nosotros tenemos en el abdomen varias estructuras. Primero, la pared abdominal, que es importantísima evaluarla en un paciente, ¿no? Evaluar los órganos que están dentro del abdomen y evaluar los órganos que están en el retroperitoneo y evaluar los órganos que están en la pelvis. Pero todo esto yo se lo resumo con que ustedes le hagan una ecografía al paciente. Y de hecho, así como saben hacer, todos saben usar el estetoscopio, ¿no ves? Todos deben saber hacer una ecografía básica a un paciente. Es importante, ¿ya? Yo con los grupos que tengo, lo vamos a hacer con los grupos de práctica. De repente, si hay tiempo, después lo hacemos con algunos grupos, hacemos algunos grupos con ustedes para que hagan, si es que no hacen en sus prácticas ustedes, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ese es el tema de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.